Bueno, primero saludar a todos nuestros oyentes, a nuestro público. Eh, ¿Qué nos compete en este podcast? Vamos a hablar de un caso que sacudió a Viña del Mar y a todo Chile, que es el nuevo caso del lamentable fallecimiento de Vanessa Araya, que tomó la decisión de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque su hermana acusa de bullying y constantes acosos por parte de sus colegas del Hospital Clínico Viña del Mar. Este no es un caso aislado, porque antes, meses antes, Florencia Elgueta también tomó esta lamentable decisión en el contexto de la pandemia, donde claramente los trabajos para los funcionarios públicos y privados fue muy duro, muy duro. Em, pero estas dos chicas, estas dos mujeres, no son los únicos casos de que reflejan o acusan de acosos continuos, porque hay otros testigos y es importante recalcar de que ya se llevan 7 denuncias, donde uno ya se judicializó. No sé qué quieren opinar ustedes, chicos. Bueno, yo con respecto al caso en sí, y relacionándolo a las lecturas que hemos visto con Kranz, podemos hablar sobre la diferencia entre el viejo orden con el nuevo orden. En este caso yo menciono sobre el nuevo orden, el cual es el mundo en que vivimos en este momento, en que vivimos con trabajos súper exigentes, con cambios constantes, con mucha presión, lo cual nos puede generar una ansiedad, depresión, entre otros factores. Y esto se relaciona directamente con uno de estos casos de este hospital, ya que en el extremo, ya que hubieron fallecimiento de estas funcionarias, ya que se pedía explícitamente, como mencionaban algunos de los relatos, polifuncionalidad, que la enfermera hicieran distintos turnos, turnos extendidos. Además, en este cambio de ser tan exigente, había sanciones, comentarios hirientes, y esto se puede ver como esta presión de ser tan como máquinas nos deshumaniza y perdemos este trato con las personas. No sé qué opinas tú, Pedro. Sí, bueno, yo lo quería relacionar con un poco con el texto que leímos hace ya un par de clases de la magdalenización, porque en este contexto se presenta una problemática por por las distintas cantidades de tareas que se le dan a los empleados, toda la rotación que se genera en ellos y los problemas que esto puede causar en temas de ansiedad. Y en ese sentido creo que en este contexto podría haber sido bueno quizás tener algo más estandarizado, y definido sobre qué debiese realizar cada empleado para disminuir así los niveles de ansiedad en estos. Eh, Ahora, no sé si alguien quisiera comentar sobre la esquizoparanoia y el enfoque depresivo para relacionarlo con el texto. Ujú. Mira, sobre la esquizoparanoia, retomando de que tú estás hablando sobre la McDonaldización, creo que tienen algo que ver, están como bien ligadas. Porque la McDonaldización es algo, un mundo eficiente, rápido, donde todo se tiene que conseguir en el momento. Y la esquizoparanoia, si bien no es eso precisamente, porque esta posición refleja una posición donde uno está en contra del otro, que lo puede llevar hasta ese punto, que es lo que pasó en el Hospital Clínico Viña del Mar. O sea, eso es lo que comentan los testigos, donde si alguien se equivocaba era la culpa del otro, donde tú tenías que prácticamente defenderte y cuidarte porque en cualquier momento te pueden apuñalar por la espalda o te pueden apuntar, o incluso lo que mencionaba una de las testigos, que no me acuerdo el nombre, pero de que les decían de que no podían embarazarse, porque si se embarazaban, no podían seguir escalando en su vida profesional o bien las podían castigar no físicamente, sino con largas horas de trabajo, no ascenderlas, o bien llevándolas a distintas unidades donde esta polifuncionalidad la termina agotando. Eh, Sí, entonces, ¿qué tiene que ver sí. aquí la McDonaldización? Dame un segundito, ¿no? Para por qué mencioné el tema de la McDonaldización. La esquizoparanoia uno comprende, al menos cuando lee la lectura, que no es buena, sino que es la posición depresiva, que ahí tú me puedes ayudar, Álvaro. Pero quizás la esquizofrenia no es mala, sino que depende del contexto, porque como tienes que estar siempre enfocado y quizás no tan abierto, es en estos contextos donde hay vida o muerte, que es en el caso de los hospitales. No sé qué opinas tú, Álvaro.
Ah, sí, ya, perdón por interrumpirte, ya. No, no, tranquilo. En relación a lo que mencionas tú de la posición esquizoparanoide, yo encuentro que en el hospital se veía mucho esto de ir en persecución porque tenían una ansiedad y necesitaban una competencia, o sea, ellos generaban una competencia interna que provocaba que no trabajaran en equipo, se generaba, como mencionaba, estas leyes del terror, de que si no haces el trabajo te castigan, o había a una de las funcionarias que falleció, le hacían una ley del hielo, es como, todo esto son unas posiciones que se provocan por el ambiente que ellos se generan. Y ahora relacionándolo a la posición depresiva, que es como lo que decía el texto de estar como más tranquilo, dar tiempos de reflexión, donde todo no es blanco o negro, es difícil, porque hay que saber que el contexto en que estaba este hospital, y muchos hospitales, estaban en un contexto de pandemia, donde era o vida o muerte, así que tienes que ser rápido, o si no el paciente se te puede morir. Así que yo siento que eso es súper relevante ver de que hay momento y momento, pero no podemos ser o tener una posición muy esquizoparanoide o una posición muy depresiva, sino que tenemos que estar en un intermedio. Y también ahí mencionar con la posición depresiva, que se veía como algo que uno tenía como que tomar una posición constante y actuar como siempre de esa manera como para lograr superar la ansiedad, como simplemente hacerlo sin dejar como que las emociones interfieran de cierta manera en la práctica eh, de la actividad que uno está empleando, pero evidentemente en este caso se tiene que dar como una mezcla de ambas posiciones para lograr también como una rapidez mayor en la atención a los pacientes. No sé si alguien quiere agregar algo también ahí. Eh, sí, yo quiero agregar algo. Que si bien lo que estamos hablando estamos todos de acuerdo de que quizás la posición esquizoparanoide para temas de vida o muerte o de competencia es necesaria, la pregunta es la siguiente: ¿por qué el Hospital Clínico Viña del Mar sucedió estas cosas y no se sabe? Porque no es que quizás en otros lugares sí pasan, pero al menos hasta el momento no se sabe qué pasó en otras clínicas o en otros hospitales. Eh, Quizás sería bueno que ahí el Hospital de Viña del Mar aprenda de esto y que tome carta en el asunto de cómo contener la ansiedad. ¿Sí? Cómo cuidar a sus funcionarios, no hacer oído, no sé cómo se dice, pero ¿Pero sordos? que le pongan atención, que no es como que trabajen y trabajen para la gente, sino que son personas, no son máquinas. Y que yo creo que como un desafío que le entrego como a la empresa, por así decirlo, o a la clínica, es que se creen como estos espacios de reflexión y todo esto para poder fomentar la colaboración real en esto y no sucedan estos casos tan tristes. Llegar a una mejor gestión al final de todo, que es como el Esa, problema principal que estamos que hemos intentando, visto. ¿verdad? Claro. Claro. Esa. Bueno, Álvaro, tú mencionaste algo muy interesante que también lo menciona en la lectura, de que es lo de darlo todo por el paciente. Y la lectura Mm, menciona eso de que en esta nueva era es darlo todo por el cliente. No me acuerdo muy bien cómo era el título, pero era mm, como donde se exponía mucho al empleado y que eso al final generaba ansiedad y que era importante de que las mismas, hay una defensa social donde en este caso la empresa o el hospital contengan la ansiedad. El tema es cómo, y eso es lo interesante que se tiene que gestionar. eso. No Muchas sé gracias. si tienen alguna conclusión para esto porque ya estamos ya casi en la hora. Yo por mi parte estoy correcto. Yo creo que eso es. Creo que lo mencionamos Sí, todo, ¿no? Sí. sí. Bueno, chicos, muchas gracias por Muchas gracias. esta tertulia. Gracias.